En Zaragoza las máquinas ya han llegado hasta Aberli para iniciar la demolición de la parte no catalogada de esa antigua fundición. El derribo se produce después de que el Ayuntamiento y los propietarios no hayan sido capaces de alcanzar un acuerdo sobre la conservación de esos edificios. Sí, a partir de las 5:30 de la mañana han comenzado a llegar los operarios y las máquinas a Aberli. La propietaria, Brial, ha confirmado que esas labores de demolición se han iniciado hoy en la zona no catalogada. Hay que recordar que el pasado 22 de junio el Ayuntamiento concedía la licencia de derribo, pero ambas partes se daban el plazo de un mes para intentar llegar a un acuerdo y buscar otros terrenos en los que poder construir esas viviendas. ...21 de julio de 2016... jaque mate a uno de los ejemplos únicos de arquitectura industrial en Zaragoza y una de las fábricas mejor conservadas de Europa, la fundada por Antonio Aberli en 1880. La desaparición asestó otra puñalada más al patrimonio aragonés y pasó a formar parte de la historia como una operación urbanística fruto de la especulación. Zaragoza es una ciudad que se industrializa a partir de finales del siglo XIX y la base de la industrialización de la ciudad es la industria harinera, fundamentalmente. En ese periodo la industria harinera está inserta en un proceso de renovación tecnológica y como consecuencia de ello empiezan a abrirse las primeras metalurgias en Zaragoza capital. Y Aberli hay que situarlo en ese contexto de cubrir las necesidades de la industria agroalimentaria, suministrando diferentes piezas para los nuevos sistemas de molienda. A partir de ahí, luego vendrá el desarrollo también de las azucareras y de nuevo será otro impulso de la industria metalúrgica. Con lo cual, Aberli hay que contextualizarla en ese periodo de inicio y crecimiento de la industria en general de Zaragoza y de Aragón. Y en concreto en Aberli lo que nos vamos a encontrar es una fundición compuesta por diferentes naves, donde tenemos por un lado la nave de fundición, teníamos también la nave de modelos y finalmente el ámbito de la oficina y el ámbito también de la nave de ajuste. También nos encontramos la vivienda del dueño con un pequeño jardín muy vinculado a lo que sería el gusto de la burguesía del siglo XIX por los jardines románticos. Esta unión de la vivienda del dueño más el espacio de producción es lo que más caracteriza y singulariza a Aberli en la ciudad de Zaragoza, ya que no hemos conservado ningún otro ejemplo. Sobraban los motivos para proteger el conjunto. La lucha para asegurar su conservación comenzó en 1999. 17 años antes de su derribo, Apudepa solicitó su consideración como bien de interés cultural. Por aquel entonces, la petición se denegó porque la fundición todavía seguía en uso. A abril de 2013, Aberli detiene su actividad en su sede histórica. Ese mismo mes, se conoce que la promotora y constructora Brial compra los terrenos para levantar 200 viviendas. Apudepa, junto con el Comité Internacional para la Conservación y Defensa del Patrimonio Industrial, vuelven a pedir a la DGA la catalogación como bien de interés cultural. Además, la plataforma Salvemos Aberli pide que se convierta en un espacio ciudadano. La respuesta, tan solo menos de un tercio de Aberli fue declarado como bien catalogado del patrimonio cultural aragonés, una medida que no aseguraba la conservación del conjunto, pero que encajaba con los planteamientos de Brial. Los planes nacionales son un instrumento de gestión que se desarrolla desde el Instituto de Patrimonio Cultural de España, que depende de la Dirección General de Bellas Artes, y que en el marco de esos planes generales, sobre todo, las comunidades autónomas pueden cofinanciar la intervención en los diferentes ejemplos o en los diferentes bienes que ellas consideren adecuados. Para que un bien pueda estar incluido dentro de esas ayudas y de esa cofinanciación, es necesario que tenga un nivel de protección de bien de interés cultural y que además conserve lo más intactas posible sus características. En el caso de Aberli, el expediente de declaración solamente se declara como bien catalogado y además se ha mutilado parte de sus espacios de producción, fundamentalmente la fundición y la nave de modelos, aparte de otras naves secundarias. En enero de 2014,
Apudepa presenta un recurso contencioso administrativo en el Tribunal Superior de Justicia de Aragón contra la orden que declaraba bien catalogado únicamente a 1/3 del complejo. El tribunal pide 1 millón de euros como aval a presentar en 2 meses para hacer efectivas las medidas cautelares solicitadas. La cantidad no pudo ser presentada y las medidas decayeron. Durante este año, Carmen Hock, propietaria en precario, y la persona que todavía vivía en el interior de la fundición, denuncia en varias ocasiones el allanamiento de su casa y distintos tipos de coerciones. Aberli nunca estuvo sola. Además de Apudepa y la plataforma Salvemos Aberli, numerosas entidades, instituciones y personalidades se sumaron a la defensa del conjunto. La vinculación con Aberli surge como consecuencia de que hay un mayor conocimiento en el ámbito estatal de entidades y personas que están en la defensa en la defensa y difusión del patrimonio arquitectónico. Y en cierto momento me interesó, firmo un escrito de adhesión a la conservación de la fábrica Aberli en Zaragoza y soy invitado a dar una conferencia. El motivo de sumarme a la campaña de defensa de Aberli era uno evidente, esa presencia en Bilbao que la hacía más familiar a la empresa, esa existencia de numerosas piezas repartidas por diferentes pueblos y luego cuando en un lugar existe un conflicto patrimonial, una actitud de defensa, cuanto más se internacionalice es mucho mejor porque refleja el interés que despierta esa fábrica, ese bien cultural, esa maquinaria que conserva los modelos, incluso la herramienta, los archivos y entonces las personas que podrían tener la capacidad, digo podrían porque a veces no la ejercen, de defender eso, pues se pueden dar cuenta que la onda expansiva ha llegado a más sitios. En la ciudad que derribó el claustro del monasterio de Santa Engracia hay grupos municipales que ya no se limitan a mirar para otro lado cuando la piqueta va haciendo añicos su historia. Ahora hay grupos municipales en esta ciudad que derribó los cimientos de su templo romano que abanderan la destrucción del patrimonio. Hoy, aquí, en la ciudad que derribó los restos de su anfiteatro, el Partido Popular pide el derribo del bien más importante de su patrimonio industrial, elemento insustituible del patrimonio cultural aragonés. En esta ciudad que derribó la Casa de Torrellas hay ciudadanos que no se contentan con que Zaragoza no sea ya ni la sombra de aquella ciudad que un día deslumbró por su belleza. La quieren todavía peor, con menos valor, con menos memoria y con menos dignidad. Dice el Plan Nacional de Patrimonio Industrial, elaborado por el Instituto del Patrimonio Cultural de España y aprobado por el Consejo de Patrimonio Histórico del Estado, que Aberli es uno de los 100 bienes más importantes del patrimonio industrial español. Dice la Real Academia de Ingeniería que debe ser declarado bien de interés cultural. Dice el Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza que debe ser protegido todo el conjunto. Dice la Organización Internacional Tichy que Aberli es un bien patrimonial excepcional que es testimonio y legado de la industrialización española que se debe conservar íntegramente porque es un conjunto extraordinariamente bien conservado en toda su evolución histórica, de manera que presenta un alto grado de integridad y de autenticidad. Dicen los doctores y profesores Pilar Biel, Agustín Sancho y Francisco Javier Martínez Zorzo, expertos en patrimonio industrial, que la relevancia del conjunto es de primer orden, que solo la protección integral y el mantenimiento de la unidad del conjunto garantizan la salvaguardia del espíritu del lugar y la transmisión de sus valores patrimoniales a las generaciones venideras. Y si eso además, ese apoyo es pluriseccional, es decir, no solamente de arquitectos, ingenieros, sino de literatos, fotógrafos, directores de cine, escritores, etcétera, poetas, entonces ya la cosa adquiere una verdadera dimensión cultural, que es el propósito final. Y por supuesto, sin minusvalorar la contribución, la masiva contribución ciudadana, que es fundamental, que no quede como un episodio, digamos, llamémosle de élites, de personas vinculadas a la cultura, que podríamos decir, o que alguien puede interpretar, no, son personas que no tienen nada que hacer y les apetece estas aventuras. No, esto tiene que ser un proyecto muy común, muy solidario y teniendo en cuenta que el patrimonio solo lo salva el pueblo.
¿Y qué opina la empresa constructora de todo esto? Pues adquirieron esos terrenos en enero de 2013 y desde entonces Cristina Santana no han podido desarrollar su proyecto. Buenas tardes. Estamos ya en el interior de Aberli, como pueden ver, nos acompaña Carlos Briceño, que es consejero de Brial. Sabe que existe preocupación porque se conserven partes del patrimonio industrial. ¿Ese proyecto cómo contempla esa conservación? Bueno, inicialmente nos sorprendió mucho porque cuando compramos la catalogación era mínima, la protección era mínima. Pero sí que es verdad que es posible que la protección que ha determinado la Dirección General del Gobierno de Aragón pues se mantenga y nuestro proyecto sea un complemento que haga posible pues que se desarrolle el proyecto del Museo de la Industria que tenemos previsto en colaboración con la Cámara de Comercio, la COE y los propios de Aberli, dueños. El Ayuntamiento de Zaragoza propone que este proyecto residencial se haga en otros terrenos. ¿Cómo valora esta opción, Brial? Pues en principio la valoramos con gran sorpresa porque que no nos hayan llamado, que no nos hayan preguntado, que nos hayan dicho sobre qué solares se pretende, que nos quieran imponer. Eso, para empezar, ya dentro de la economía, la democracia en que vivimos en España, pues no lo entendemos. Nuestro proyecto es el que realmente va a salvar Aberli, lo valioso de Aberli. Otros caminos serán la destrucción. Los edificios que se pretenden derribar con la licencia son de edificios que no están catalogados, que no se consideran de valor. Los arquitectos han dicho y la propia DGA ha analizado todo el conjunto. No tiene que venir nadie de fuera a decirnos lo que hay que proteger. Junio de 2016. Llega la sentencia de muerte para Aberli. El Gobierno de Zaragoza en Común propone frenar el derribo de la parte no protegida, cerca del 68%. PP, PSOE y Ciudadanos no lo apoyan. Aberli era, en todos los planes urbanísticos de este ayuntamiento, 100% residencial. ¿Quién fue el único partido que protegió a Aberli? ¿Cuál? El Partido Popular, con el gobierno de Luisa Fernanda Rudi, que protegió a Aberli en el 33%. Vale ya de engañar a las personas. Vale ya. ¿Y quién protegió el 100% del patrimonio mobiliario de Aberli? ¿Quién? El Partido Popular. ¿Quién protegió los moldes? ¿Quién protegió el archivo documental? El Partido Popular. ¿Y a dónde va a ir ese archivo documental de Aberli? ¿A dónde va a ir? A un museo de la industria. ¿Y ese museo de la industria lo ha hecho el Ayuntamiento de Zaragoza? No, lo va a hacer la iniciativa privada. Los bienes materiales son sacados de la fundición y solamente una parte muy pequeña fueron declarados bienes catalogados del patrimonio cultural aragonés. A día de hoy no sabemos muy bien dónde se localizan esos bienes ni las actuaciones que está el Gobierno de Aragón realizando para conservarlos. Aberli podría haber sido muchas cosas. Uno de los proyectos que hubiera cimentado la supervivencia de su conjunto pasaba por la creación de un núcleo de producción cultural. Sin embargo, su destrucción pasó a engrosar la lista de aberraciones urbanísticas cometidas en Zaragoza. Pero permítanme, antes que para acabar, volvamos a la pregunta que nos parece más pertinente hoy. ¿Qué defienden, entonces? Si no les importa el patrimonio, ni la cultura, ni la memoria, ni el urbanismo, ni el valor económico de la ciudad, ni las inversiones a corto, medio y largo plazo, ¿qué importa entonces a los defensores del derribo de Aberli? No es necesario responder. Es solamente una pregunta retórica. El señor Azcón ha dicho que la labor de un alcalde es vender la ciudad. ¿Qué materialidad tenemos de todo esto? Pues la materialidad es el patrimonio industrial. La fábrica es ese espacio de conflicto en el que convive el obrero con el empresario o con el burgués, como queramos denominarle, ¿no? Son esos testimonios materiales que quedan de esos cambios. Si derribamos indiscriminadamente la industria, lo que estamos haciendo es derribar parte muy significativa de la historia más reciente.